Buenas noches, amigas, amigos. Buena noche de viernes. Viernes, último día del mes de julio del año 2026. Mañana empieza agosto. Hoy ya se va julio con sus maletas bien hechas. Y todavía hoy vi por ahí en una red social a Julio Iglesias viajando ya de salida. La raza se divierte. Bien, un videoblog más de Acrisolándonos, preparado con la asesoría del ingeniero Saúl Conchas y llevado a cabo ante cámaras y micrófonos por su servidor, Anastasio Concha. Tema de hoy, el editorial semanal de Acrisolándonos. Ese es hoy viernes, ese es el tema para hoy viernes. Miren, esta es la portada del periódico Tiempo de aquí de San Felipe. Aparece lunes, miércoles y viernes. Y pues hoy nos publicaron con el título de La autosuperación. Acrisolándonos, la autosuperación por J. Anastasio Conchas C. Contreras. Y el tema pues de la autosuperación pues es la parte medular, la esencia de nuestro programa de Acrisolándonos. No se puede pensar, es un decir, sí se puede pensar, pero es como decir, ni para qué pensar. No se puede pensar en construir un México mejor. Marie Curie dijo un mundo mejor sin mejorarnos como personas. Cada uno de nosotros debe trabajar en la mejora de sí mismo, en su propia mejora. Y sobre ese tema elaboramos este artículo. Nos quedó muy incompleto, no me gusta mucho, pero por ejemplificar, se me fue el espacio y a ver qué pasa para la próxima. Por lo pronto procedo a leerlo y a ir comentando durante el desarrollo de la lectura brevemente y al final otro poquito y a ver luego ustedes qué nos hacen llegar. Ya nos han llegado comentarios, la mayoría nos echan porras, no nos gustan mucho, nos gusta más el análisis crítico, pero una porra de vez en cuando también es buena para exaltar el ego y seguir adelante. Bien, acrisolándonos, la autosuperación por J. Anastasio Conchas Contreras. Desde que iniciamos con esta columna de acrisolándonos hace ya varios años, hemos venido insistiendo en la necesidad de que todo mundo en nuestro país se preocupe y ocupe en la mejora constante y permanente de sí mismo, constante y permanente. Siempre estamos al inicio del camino en esto de la construcción de sí mismo, de la autosuperación. A base de lectura, de escuchar buena música, de capacitarse de continuo en lo que se ocupa, en pro de una cada vez mejor manera de desempeñarse en su trabajo, en su ocupación, en sus estudios, etcétera, porque sostenemos es el único camino por el que podremos construir el México que deseamos, tanto para quienes ya estamos aquí como para todos aquellos que vendrán después, evitando movimientos violentos que, como ya lo hemos dicho anteriormente, al final nunca traen las soluciones tan ansiadas. Para muestra basta un botón, dijo el clásico. La guerra de independencia finalizó en 1821, ¿sí? Con el triunfo mexicano
representado por Vicente Guerrero, quien acordó con Agustín de Iturbide, a la sazón general en jefe de las fuerzas realistas, de las fuerzas españolas, de la corona, de aquel país, de la corona peninsular, y fue cuando el famoso abrazo de Acatempan acordaron poner fin a esas hostilidades con la declaración de ya no estar sujetos al yugo español. Eso sí, pero quedando don Agustín ni siquiera como presidente o algo así, sino como emperador el angelito. ¿Te fijas? ¿Te fijas, amiga, amigo? Quedó como el gran gobernante, quien fuera el líder de nuestro enemigo en esa guerra, y todo mundo tan feliz. Bueno, aunque también es cierto que no duró mucho Iturbide en tal carácter, pues no faltaron buenos mexicanos que hicieron posible su salida, posterior huida y al final, a su regreso, su fusilamiento. Pero luego, el 2 de enero de 1828, el gobierno independiente promulgó un decreto para que todo español saliera del territorio mexicano. Habían perdido la guerra, con lo cual, obviamente, todas las haciendas tendrían nuevos dueños, previa repartición, fraccionándolas entre puros mexicanos. Todo lo cual, fíjate bien, a lo pronto no se llevó a cabo. No fue hasta 1936 con Cárdenas. 108 años después para que se llevara a cabo ese decreto. Continuamos. A lo pronto no se llevó a cabo ni con Juárez, a pesar de que este señor, tan alabado indebidamente, en su campaña política enarboló como una de sus principales promesas de gobierno volver las tierras a sus originales y legítimos dueños, tal y como se lo dijo a mi tatarabuelo Manuel Lozada, líder nayarita, quien por ello unió sus fuerzas políticas al benemérito, solo para después volverse contra él porque ya como presidente ni lo quiso recibir, uniéndose por esa causa a Maximiliano, cuando éste había renegado de los conservadores que le trajeron de Europa al ver las verdaderas tristes condiciones del pueblo mexicano. Fíjense, Maximiliano, infórmate sobre la verdadera historia de México, no la oficial, sobre todo acerca de Juárez. Más, el 8 de noviembre de 1871, Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria, por medio del cual se inconformaba por el triunfo electoral de Juárez en ese año en su reelección, alegando que esta era inconstitucional y a la vez reclamando el respeto a la Constitución de 1857. Porfirio Díaz contra Juárez, sosteniendo además que don Benito había cometido fraude. Lo sostuvo. Quién sabe si sería como en 2012, ¿no? O 2006 aquí en México. Pero en fin, dice, rechazando con todo ello su condición de candidato derrotado en dicha elección. O sea, habían contendido Porfirio Díaz y Benito Juárez, fíjense, los dos prohombres. Dice, lógicamente, el gobierno juarista hizo caso omiso de los planteamientos porfiristas, dando lugar con ello al levantamiento armado que pronto fue sofocado por las fuerzas oficiales, aunque pronto hubo más cambios, pues Juárez murió repentinamente en julio de 1872, quedando en su lugar Sebastián Lerdo de Tejada, quien quiso continuar ahí en la elección de 1876,
a lo que don Porfis opuso el plan de Tuxtepec. Todo esto en Oaxaca, lo de sus planes. Él era oaxaqueño, que en esta ocasión sí le funcionó y se hizo nombrar presidente, solo para permanecer ahí por 32 años, este otro angelito, el que luchó por la no reelección de Juárez, porque era inconstitucional y porque no respetaba la Constitución de 1857. Vean las congruencias que ocurren con nuestros militares y nuestros próceres cuando no están debidamente acrisolados y el pueblo menos. Y como las reelecciones de Díaz no eran muy claras que digamos, al venir a la escena política don Francisco Indalecio Madero, ya iniciado el siglo XX, el sufragio, el voto, el sufragio efectivo y la no reelección fueron los postulados básicos para sacar del poder a ese dictador, quien tuvo que doblar las manitas ante lo inevitable y pactando con el nuevo gobierno, pudo salir del país para radicarse en España. Pactó que para irse a España, donde no le recibieron, y por ello pidió asilo en Francia, donde la libertad tenía mejor sentados sus reales. Ahí lo aceptaron. Ahí murió en París algunos años después. En México, tras el asesinato de Madero a instigación de Victoriano Huerta, devino la llamada Revolución Mexicana, a cuya finalización, después de más de 1 millón de mexicanos muertos, sobre todo del pueblo bueno y sabio, además de los asesinatos de Carranza, Villa, Zapata, los verdaderos revolucionarios, gozamos mucho tiempo de gobernantes militares que fueron quienes combatieron a aquellos, a Villa, Carranza y Zapata, y fueron nuestros gobernantes, Obregón, Plutarco, hasta Cárdenas también venía de allá. Pero qué lindura, ¿verdad? Pero como reza el viejo adagio, la historia la hacen los vencedores. Las versiones oficiales de todos estos movimientos nos pintan un México muy glorioso, con sus próceres ocupados siempre en servir incondicionalmente a su patrón, el pueblo, aunque hoy en día nuestros servicios públicos estén en franca competencia con los que prevalecen en la isla cubana, sobre todo en lo relativo a salud, educación y seguridad, empezando en ambos países a generar un peligroso descontento que podría derivar hacia lo que estamos tratando de evitar en acrisolándonos, desde luego por medios culturales y pacíficos. Digo, ahí termina nuestro artículo de hoy, la autosuperación. Tendemos a pensar que no, pero se están dando las mismas condiciones de a fin del siglo antepasado y principios del siglo pasado, que fue cuando entró Madero en escena a aprovecharse del descontento popular. ¿Pero a qué devino todo eso? A la muerte de Madero, también asesinado por Victoriano Huerta del ejército, y luego la muerte de nuestros próceres, Villa, Carranza, Zapata, Felipe Ángeles, a manos de Obregón, de Plutarco, toda esa gente, que fueron luego nuestros presidentes. Qué lindura, ¿verdad? A eso nos estamos arriesgando si no nos acrisolamos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.